en sus actos, hermanos. Así que bueno es nuestro Dios, y para siempre es su hermosa misericordia. Vamos a adorarle, hermano, con todo nuestro corazón, y vamos a decirle a través de la hermosa alabanza: Señor, tú eres digno de gloria. Y por eso levantamos nuestras manos, damos palmas al Señor, y sobre todo derramamos nuestro corazón delante de su hermosa presencia. Amén. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Es todo nombre, Señor, en amor. Ya no somos esclavos del temor. Te adoramos, Señor. Te cantamos con nuestro corazón. Te damos toda la gloria. Te damos
santo y digno de ser alabado, nuestro Dios, el cual hoy, hermano, en todo el mundo y los ángeles, hermano, le adoran a nuestro Dios y Rey. Por eso nosotros nos unimos a esa adoración celestial. Todopoderoso nuestro Dios, creador de cielo, tierra, mar y cada uno de nosotros, y sigue reinando, y sobre todo reina sobre nuestros corazones. Amén. Todopoderoso es nuestro Dios. Yo creo que podemos recordar tantas maravillas que el Señor, nuestro Dios, hace, ha hecho, seguirá haciendo en nuestras vidas. Y Él no parará, mi hermano. Seguirá haciendo prodigios y milagros nuestro Dios. Y por ello nosotros le alabamos, le adoramos con todo nuestro corazón, porque Él es digno. Nunca, mi Dios, detiene su bondad para su iglesia. Nunca el Señor detiene su amor, siempre lo manifiesta. Nos sentimos amados por ti, Señor.
Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Por ello nosotros te adoramos, te glorificamos, bendecimos tu nombre, mi Señor, porque nunca fallas, mi Dios. Siempre estás ahí. Por eso, Padre mío, gracias, Señor, por tus grandes maravillas, por sustentarnos con tu diestra. Eres el Dios Todopoderoso que adoramos, que hoy todo el mundo adora, Señor. Y tus miles y millares de ángeles también elevan la adoración a ti, Señor. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, de misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que te abandona del pecado, glorioso Redentor, libre te adoramos. Venciste la muerte y el pecado que nos tenía atado, y hoy somos libres para adorarle y para glorificarle. Bendito eres, Señor. Gracias. Y esa libertad, mi Dios, por fe, no solo la tendremos nosotros, Señor, sino que también, mi Señor, nuestros hijos serán alcanzados, Señor, por tu gracia y misericordia, mi Dios. Gracias, Señor. Mi Dios, es inevitable observar cómo tú obras, trabajas, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a nunca olvidarnos de todo lo que eres y haces por nosotros. Gracias. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que mostrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti.
Mi adoración, Señor, llegues al trono de tu gracia. Dice la palabra del Señor que nuestras oraciones son como ese incienso que sube y el mismo todopoderoso Dios recibe esa adoración, esa oración, ese clamor. Lo recibe nuestro Dios. Ese deseo de conocerle más, de enamorarnos más, de que nos llene más, de que todo lo que tenemos y somos le pertenece a Él. Él lo recibe como un olor grato y fragante. Mi Dios todopoderoso, maravilloso, que tiene cuidado absoluto de nuestras vidas y que no nos dejará caer, mi hermano. Está atento a nosotros, está atento a nuestras necesidades, porque nos ama. Gracias, Señor. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. En lo profundo de nuestro corazón, Señor, te ofrecemos nuestra adoración, mi Señor. Recíbela, Padre. Recíbela, mi Señor, en el nombre de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Sígase gozando en la hermosa presencia de nuestro Dios. Pueden ocupar su lugar. Dice, en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre.
Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar ahí la noche. Y luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás de a tu casa. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá, en Ramá. Y se apartaron del camino para entrar a pasar ahí la noche en Gabá. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu siervo, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Juntos. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo. Tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal de que no pases la noche en la plaza. Así, mis hermanos, vamos a preparar nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor. Padre, una vez más oramos, damos gracias, Señor, y rogamos que nos hables en esta hora a través de tu hermosa palabra, Señor. Trae entendimiento y comprensión y ayúdanos a andar en tu voluntad. Por favor, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Puede ocupar su lugar, hermano. Esta historia verídica es un tanto difícil de asimilar, mis hermanos. No sé si la ha leído toda, ¿verdad? Pero quiero terminarle de leer, ¿verdad? Y que solamente usted pueda escucharme. Verso 21 dice: los trajo a su casa, les dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre
que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis tal maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca. Y no os hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y le dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no le respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue al lugar. Llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Hermano, este es un tema difícil de asimilar, sobre todo cuando, si nos ponemos a pensar, estamos hablando de pueblo de Dios, ¿sí? Era pueblo de Dios, el levita, ¿verdad? Con llamado, con un ministerio aparente, ¿verdad? No quiso quedarse en tierra de extranjeros. Él quiso, dijo, donde sea nuestra fe, donde sean nuestros hermanos. Y donde fueron a dar, hermanos, resulta que estas personas eran atroces, eran benjamitas, ¿verdad? La tribu más pequeña de Israel. Y tenían costumbres, hermanos, atroces, eran adúlteros, fornicarios, y hermano, tenían corrientes sodomitas, ¿sí? Entonces, hermano, esta situación se divulgó tanto y dañó tanto al pueblo de Dios, pero ese daño no era actual, hermano. Era un daño que ya se venía concibiendo, porque para llegar a esa situación, ese día, hermanos, de tal grado, tal maldad, hermano, es que ya venía de años atrás, de tiempo atrás, de generaciones atrás, hermano. Entonces, qué difícil es, hermano, poder observar pasajes como estos en la Biblia, que de repente uno llega a preguntarse, pero ¿por qué? No por qué están en la Biblia, sino por qué en el pueblo de Dios llegaron a practicarse tales cosas. La situación aquí es por qué se permiten tales cosas. El tema, hermano, del día de hoy, no tarde para decirlo, es cuando la decadencia espiritual es aceptable. ¿Sí? Es aceptable, hermano. Cuando es aceptable, sus consecuencias son atroces, son dañinas, a grados inaceptables. Y la realidad, hermanos, es que el día de hoy vivimos tiempos tan difíciles que los pecados pasados, hermano, lamentablemente tienden a repetirse en personas, en familias, en naciones y aún si los permitimos en nuestras congregaciones, hermanos. Los pecados de hoy, hermano, no solamente son o pueden llegar a ser iguales, sino que pueden llegar a multiplicarse, dice la escritura, por haberse multiplicado la maldad, hermanos. La maldad puede llegar, hermano, a sobrepasar pecados de Sodoma y Gomorra. Es más, dice el Señor que, hermano, aún Sodoma y Gomorra, ante tal o tales circunstancias expresadas en el Evangelio, dice, tendrían misericordia más sobre Sodoma y Gomorra que sobre este tiempo, hermano, porque se está multiplicando la maldad, hermano, y en estos tiempos vivimos en tiempos muy difíciles y lamentablemente, hermanos, hoy en día aumenta la queja de las iglesias
de creyentes en las iglesias, de líderes en las iglesias, hablamos de pastores, de evangelistas, de maestros, hermano, que lamentablemente se han corrompido y han dejado de lado los principios sólidos y estables de la bendita y preciosa palabra de nuestro Dios. Lamentablemente esto, hermanos, hace, como dice la escritura en Romanos 2:24, que el nombre de nuestro Dios sea blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Cuando nosotros aceptamos, hermano, el pecado, empezamos, hermanos, a tolerar esa decadencia espiritual. Aceptamos la decadencia espiritual, nos conformamos, hermanos, y entonces situaciones como estas o peores pueden llegar a pasar, hermanos. Es lamentable, hermano. Y muchas de las veces, hermano, como dice Romanos, el nombre del Señor es blasfemado. Ha conocido gente que no quiere asistir a una iglesia porque ha sido dañado en la iglesia. Ha conocido personas, hermanos, que no quiere saber nada de Dios y se vuelve aparentemente ateo, aunque odia a Dios. ¿Cómo un ateo puede odiar a Dios, verdad? Y la mayoría de los ateos odian a Dios, odian a la iglesia, odian a los creyentes, hermanos. Pero es que ha habido un daño. No justificamos, hermanos, en realidad su ateísmo o su anticristianismo, hermanos, sí, o su apostasía. Pero, hermanos, nosotros, la luz del mundo, el pueblo del Señor, la iglesia que debe de denotar fe, debe de manifestar al mundo, hermanos, integridad, bendición, llenura, hermanos. Hoy en día mucha gente no quiere creer en Dios por causa de malas conductas, por causa de malos ejemplos o de malos testimonios, hermanos. Y nosotros necesitamos dar siempre buen testimonio, buen ejemplo, para que el nombre del Señor sea glorificado y no blasfemado, hermanos. Siempre exaltado, hermanos. Jueces 19, hermanos, nos marca un panorama muy cruel de una nación, pueblos, en este caso tribus y personajes alejados de Dios y por ende han perdido toda sensibilidad espiritual. Se olvidaron de Dios, se olvidaron de las reglas que imponían los jueces, hermanos, se olvidaron de todo. Pues Jueces 19, hermano, nos deja con muchas preguntas. ¿Un levita podría tener una concubina? Esto quiere decir, hermano, que tenía muy probablemente una segunda esposa. O bien, hermano, hay quien dice que la concubina era la esclava de levita, hermano, a lo que plantea más preguntas. ¿Un levita podría tener más esposas o podría tener esclavas? Recordando, hermano, que un levita provenía de la tribu de Leví mismo, que debía de mantenerse espiritualmente y moralmente puro, hermanos. Es un llamado del Señor, es una encomienda del Señor, hermanos. También resaltamos que la concubina le fue infiel. ¿Por qué le fue infiel la concubina, hermanos? Y dejando de lado el diseño mal desarrollado en la vida de este personaje, tiene que haber una razón por la que la mujer de este personaje le fue infiel, sin justificaciones, hermanos. Pero siempre hay razones, siempre hay motivos y o en muchos casos hay descuidos, hermanos. Hay descuidos, en este caso un descuido del hombre, del levita, hermanos. No hay justificación para la infidelidad. No obstante, hermanos, los esposos y por ende sacerdotes de nuestros hogares, pastores de los hogares, cada uno de nosotros somos responsables de nuestros hogares, somos responsables, hermano, de mantener a salvo nuestro hogar, de mantener el enamoramiento en nuestro hogar, en nuestra casa, hermano, en nuestra familia. Pues si algo o alguien, hermano, me está estorbando para que no le ponga atención a mi familia, yo lo tengo que identificar inmediatamente y arreglar, solucionar. Pero para esto, hermano, necesito el favor de nuestro Dios. Si no, todo puede venírseme abajo, hermanos. Pero este levita, hermano, aparte era un levita que, mire, le entraba, ¿verdad? Porque alegraba su corazón un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días seguidos con el suegro y la otra.
el suegro, oiga, manda a su hija, qué cuidado con el levita borracho, levita. Ya cuando yo digo, es como decir el pastor borracho, pues, ¿verdad? El evangelista borracho, el maestro de escuela dominical borracho, oiga, pues ¿cómo le voy a mandar a mi hija con este hombre así o que se regrese? Al contrario, váyaseme de aquí, hermano, pero la manda así. Y luego, hermano, llega a la ciudad. ¿Y cómo no dijo, pues le saco a mi criado? No, sacó a la concubina, hermanos. Y la concubina muere de una manera muy cruel, hermano. Pero son situaciones verídicas. Y hay mucha maldad y se ha enfriado el amor, hermano, dentro del pueblo de nuestro Dios. Entonces, hermano, debemos de poner mucha atención. También, hermano, si es que era un levita, ¿qué de su ministerio? ¿Por qué no lo estaba ejerciendo? Hoy en día muchos dicen, soy pastor. ¿Y cuál es la congregación que tienes? ¿Verdad? No, ahorita no tengo congregación, pero ostentan de un título, hermanos. Pero no, hermano, el título de nada sirve si no hay un ministerio ejercido. Y mucha gente ostenta del título, pero muchos, no todos, muchos son abusadores, hermano. Muchos son abusadores. Entonces debemos de tener mucho cuidado y aún de lograr obtener discernimiento, hermanos, porque mucha gente no está ejerciendo su llamado, su ministerio correctamente, hermano. Entonces son muchas preguntas las que salen y surgen y que las podemos llegar a aplicar al día de hoy. Hoy en día, muchos, hermanos, gente no está ejerciendo su llamado. Y si los llamados no ejercen su ministerio fielmente, habrá, hermano, ciertamente, o bien se fomentará la decadencia espiritual en todo nuestro entorno. Hoy en día muchos ministros, hermanos, toleran demasiado el pecado. ¿Por qué? Porque en su casa está el pecado, porque en su vida está el pecado, hermano, porque ellos son practicantes y heredan el pecado. Y mucha gente está conforme con eso. Pero, hermano, necesitamos entender que hay líderes corruptos y que hay líderes que lamentablemente, hermanos, están filtrando y están dañando y son encargados e impulsados por Satanás para hacer que el nombre del Señor sea blasfemado, hermano, y que la gente allá afuera esté criticando y lastimando y no se quiera acercar a la iglesia, hermanos, al Señor, a la luz del mundo, hermanos. Entonces, otras preguntas, hermanos. Vuelvo a decir, ¿qué con el papá de la concubina, verdad? ¿Cómo se habrá sentido al saber lo que sucedió? Porque, hermano, los 12 pedazos de su hija fueron a dar al menos una por ahí por donde él andaba. Se corrió la voz en todo Israel, hermano. En todas las tribus fue a dar un pedacito de la mujer, ¿verdad? ¿Qué sentiría esta persona al saber que mandó a su hija y su hija murió? ¿Se sentiría culpable? ¿Qué pasaría, hermano? ¿Por qué el levita no clamó a Dios por ayuda, hermanos? ¿Por qué, hermano, no involucró inmediatamente la oración? Este pasaje me remonta, hermano, a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Llegaron los de Sodoma y Gomorra y le dijeron a Lot, oye, danos a estos varones para que los conozcamos. En realidad querían abusar de ellos. Así también, hermano, querían abusar del levita. Esa palabra conocer es íntima. Y querían abusar, hermano, de levita. Pero ahí intervinieron los ángeles. Digo, si él era un levita, ¿a poco usted, hermano, lleno de fe, se, encuentra en aprietos o en tentaciones? ¿A poco no echamos mano inmediatamente de la oración, hermanos? Señor, líbrame del mal, líbrame de la tentación, Señor, líbrame de caer en tentación del pecado, líbrame de la muerte. Inmediatamente echamos mano de la oración, clamamos, hermanos, a la sangre de Cristo y Él obra en nuestras vidas, hermano. Pero hay mucha gente que empieza a tratar de dañar y lastimarnos, hermanos, y obrar de una manera tremenda y trata de interrumpir nuestra comunión con el Señor.
Mucha gente, hermano, se encarga de eso y está tratando de lastimar y dañar, hermano, a la iglesia. Pero nosotros tenemos que echar mano de la oración. Otra, ¿por qué no salió él? Si tanto amaba a la concubina, porque fue a darle palabras de enamoramiento, ¿verdad? O sea, expresó a ella y le expresó a su suegro que la amaba. Bueno, si la amaba, ¿por qué no salió él? ¿Verdad? Pero él no salió, dice que la aventó y cerró la puerta y al otro día, hermano, vámonos, así despectivamente, ¿verdad? Vámonos. Ya había muerto la concubina, esta mujer de la cual no sabemos su nombre. Otra pregunta, hermano, ¿por qué los benjamitas cayeron en la fornicación y en la sodomía? ¿Por qué se hicieron así? Dice que los benjamitas eran diestros, hermano, eran buenos para pelear. Inclusive la batalla, usted la puede ver, hermano, en el capítulo 20, porque esta historia continúa. Y hermano, ellos vencieron como dos veces vencieron al pueblo de Dios, ¿sí? A las tribus, a la tribu de Judá, la vencieron dos veces, hermano. Y eran como 20,000 y otra ocasión otros 20,000, hermano. Tremendo. Eran diestros. Dice que ellos tiraban con la onda. Creo que dice que eran zurdos, hermano. Y dice que a un pelo le daban. Dice la puntería que tenían. A un pelo ellos le daban, sin importar dónde estuviera. Así de certeros ellos eran. Pero hermano, dicen que se le volteó es que tiraban con la izquierda, ¿verdad? Eran zurdos, dicen. Dice que tremendo. Y lamentablemente, hermano, esto llegó a perjudicar y a dañar. Se fragmentó el pueblo de Dios. Cuando alguien del pueblo de Dios anda mal, no puede avanzar el pueblo de Dios. Hay anatema, hay maldición. ¿Recuerda cuando la batalla contra Jai? ¿Sí? Peleó contra Jericó y luego fueron contra una pequeña ciudad llamada Jai. Y cuando van a Jai, hermano, dice que perdieron. Y perdieron, hermano, porque una persona en Jericó había agarrado, hermano, un manto babilónico, creo que 200 ciclos de plata y no sé si ídolos, y los tenía ocultos en su casa. ¿Sí? Y hermano, este anatema hizo que todo el pueblo perdiera. ¿Cómo podía haber discernimiento en todo el pueblo de Dios? ¿O cómo podía el Señor, hermano, enviar de su bendición y prosperidad ante el pueblo del Señor si alguien del pueblo de Dios andaba practicando, en este caso, la sodomía, hermanos? O el adulterio o la fornicación. ¿Cómo podemos cada uno de nosotros, hermanos, vencer si mi hermano anda mal? ¿Cómo en mi casa, hermano, yo voy a poder obtener la bendición si, hermano, alguien de mi casa tiene un pecado oculto? Los pecados ocultos, hermano, detienen en son de maldición a la familia. Es lo mismo en la iglesia, es lo mismo en la nación. Queremos una nación próspera, pero consagrada a la idolatría. Pues ¿cuándo, hermano? ¿Cómo le hacemos? Por eso no nos confiamos a título general, sino buscamos muchas de las veces, la mayoría de las veces a título individual, la gracia de nuestro Dios. Pero hermano, todo esto, hermano, aconteció porque perdieron el rumbo, hermano. Muchas preguntas, la mayoría de las respuestas son porque estaban ellos sin Dios, sin dirección, habían perdido la brújula moral y espiritual, hermano, de sus vidas, hermano. Dice el versículo número 1 de Jueces 19 que no había rey. Me remonta, hermano, a los versículos de la misma era de los jueces en el 17:6 y 21:25, donde dice que en aquellos tiempos no había rey en Israel y que cada uno hacía lo que bien le parecía. Así. Entonces que no hay rey. Cada uno hacía
lo que bien le parecía, de tal manera, hermano, que aunque existía la ley de nuestro Dios, hermano, no había quien la cumpliese, o al menos la gran mayoría del pueblo de nuestro Dios no lo hacía. Estaban perdidos, sin Dios, sin rey, sin juez, y lamentablemente, hermano, hasta que todo esto aconteció, buscaron una solución muy dramática, una solución muy, muy radical, hermanos. Esto es muestra de que si nosotros no hacemos algo para mejorar nuestro entorno, nuestra condición y la de nuestra familia, nuestro Dios lo hará y será determinante, hermanos. Si nosotros seguimos permitiendo la corrupción, hermano, espiritual, la decadencia espiritual, habrá un momento en el que no vamos a poder hacer ya nada para recuperarlo, hermano. Y esto entra a título de la iglesia de Dios Mitras, a título general de la iglesia de Dios, hermano, de esta área, de aquella área noreste o noroeste, hermanos, aplica igual, hermanos. Si nosotros toleramos, permitimos el pecado, es que, hermano, a veces el compadrazgo y mi amigo, y como yo ando mal, y entonces yo permito otros, y hermano, ya cuando acordamos, ya hay muchos males. Yo me siento mal cuando a veces me preguntan, oiga, ¿y qué pasó con aquella iglesia? ¿Y qué pasó con aquel pastor? Oiga, ¿y qué pasó con aquella situación que se había dado en una iglesia de por allá? Porque, hermano, todo se sabe, porque estamos unidos, somos el cuerpo de Cristo. Y apoyamos y aportamos y mandamos. Y cuando alguien pregunta y dice, y cuando, hermano, hay una situación de pecado, y yo digo, ¿qué digo? Son como esos pedazos de esa mujer cortados y que de repente llegan como anuncio, oye, está mal, estamos mal. Mucha gente, hermano, lamentablemente dice, bueno, ¿y qué los pastores qué hicieron? Hay iglesias, hermano, que se quejan mucho de los pastores, de nuestros pastores, de nosotros, porque yo voy dentro, hermano. Aunque yo digo, ¿yo qué? Yo no hice nada, pero pues estoy dentro. ¿Y por qué toleran esto? ¿Y por qué toleraron lo otro? Yo dije que no, pero ahí estoy, hermano. Pero esto afecta. Y lamentablemente, hermano, el nombre del Señor está siendo perjudicado. Y vean nuestras congregaciones, hermano, siempre batallando, siempre orando por un avivamiento, y Dios es fiel y nos responde, hermanos, pero ¿qué de la demás gente que quiere venir y quiere y luego ve el error, quizás no suyo, quizás no de Mitras, hermano, pero de las otras iglesias nuestras hermanas, y dicen, la iglesia de Dios, no, yo no voy, yo no voy. Y pareciera, hermanos, que la iglesia de Dios está en maldición. ¿Por qué, hermano? Vea todas nuestras congregaciones, juntamos convención nacional, hermanos, somos 200 personas. Cuando se supone que somos 1000 de esta área y de aquella área otros tantos más. Pero, hermano, llevamos muchos años en el ministerio, y la iglesia de Dios, movimiento, llevamos muchos años, hermanos, en México, y siempre batallamos. Y muchas de las veces, déjeme decirle, sin temor a que nadie me diga nada, ni de nuestros pastores, toleramos el pecado. Y si lo toleramos, hermano, nuestras iglesias van a seguir siendo afectadas, aunque no lo estamos practicando nosotros. Pero la maldición, el retroceso, aquello que me detiene, hermano, está haciendo que constantemente yo, hermano, sufra la maldición que mis hermanos están tolerando, aceptando o permitiendo. Y eso aplica para todos, hermanos, todas las iglesias. Así que es importante, hermano, que busquemos una solución antes de que me lleguen pedazos de una concubina muerta,
una iglesia muerta, una iglesia cerrada, hermanos, una iglesia lastimada, herida. ¿Para qué esperar, hermano, a que lleguen situaciones así? No podemos permitir, por eso tenemos que clamar antes, accionar antes, hermanos, para que la solución no llegue a ser dramática, hermanos. Esto muestra, hermano, que si hoy nosotros, hermano, no hacemos algo para mejorar nuestro entorno, nuestra condición, hermano, y la de nuestra familia, vamos a sufrir demasiado. El capítulo 20 del libro de los Jueces, hermano, no lo leímos, pero léalo usted en casa. Nos muestra cómo le fue difícil a las tribus restantes tratar este asunto. Ante esta situación tan perversa, hermano, lo que procedía involucraba muerte, pues la paga del pecado es la muerte. Sí, la dádiva de Dios es vida eterna, pero cuando hay pecado, hay muerte. Y hermano, lamentablemente esta situación, como ellos no quisieron arreglar la situación, ellos bajaron, hablaron con la tribu de Benjamín y dijeron, danos a los responsables, entrega a los responsables. ¿Y qué creen que hicieron ellos? Ellos dijeron, nada, no les damos nada. ¿Qué quería decir, hermano? Ya estaba impregnado de mal, de pecado. Cuando no se acepta la corrección, cuando no se acepta que estoy mal, ya no hay mucho que hacer o quizás nada que hacer más que era lo que decía. ¿Por qué a veces mucha gente juzga a Dios y dice, no, Dios es Dios de muerte y las guerras, hermano? Es que Dios envía misericordia y oportunidades y arrepiéntanse, pero hay veces que la gente no quiere, o las naciones no quieren, hermano, los reyes no quieren. ¿Y qué es lo que sucedía, hermano? El Señor enviaba entonces muerte, destrucción. ¿Por qué, hermano? Porque era la manera de limpiar, hermano, de limpiar la situación, y fue lo que tuvo que hacer, hermano. Por ello es que las tribus, hermano, restantes les costaba tanto salir a pelear y hacer justicia contra Benjamín, la tribu más pequeña o el hermano más menor de ellos. Sin embargo, hermano, a esta tribu no le interesó llegar a un acuerdo y entregar solamente a los responsables, sino que se unieron en su maldad y defendieron a los culpables, mostrando con ello su aceptación y participación con el pecado, pecado de rebeldía, pecado de división, de fornicación, pecado de homosexualidad, hermanos, pecados heredados generacionales, hermanos, pecados generacionales pasados y venideros, porque esto ya era tolerable, aceptable, hermanos, y el permitir que tal maldad y o tales pecados continuaran, llevaría a toda la tribu, hermano, a una apostasía total, o a las 12 tribus a una apostasía total, porque estaban contaminando, hermanos. Por ello es que el pecado tenía que erradicarse y cortarse de raíz, aunque esto significara la muerte, hermanos. Pues cuando la decadencia espiritual es aceptada, tarde o temprano habrá división en la casa, sea el pueblo de Dios, sea la familia. Y hermanos, si hay división, hay desastre. Si hay división, hay muerte. Si hay muerte, hay dolor, hermanos. Pues la división del pueblo de Dios aquí produjo una gran mortandad, hermano, y la cercana aniquilación a toda la tribu de Benjamín. Casi toda la tribu de Benjamín murió, hermanos. No toda, pero sí sufrió. Le invito a que lo lea en casa. 19, 20 y 21 de Jueces, hermanos. Y lo que nuestro Dios nos enseña, hermanos, es que quiere una nación limpia, familias limpias, creyentes que le amen de todo corazón, que busquen glorificar su nombre y no que el nombre del Señor sea blasfemado. Pues un creyente, hermanos, que no anda bien, una familia que no anda bien, una iglesia o nación que no anda bien, hermanos, es un semicreyente o un pseudo creyente. Consumirá el pecado y contagiará, hermanos, de su pecado a otro en su entorno, a sus amigos, conocidos, familiares, y lo llevará a la inevitable destrucción, tarde o temprano.
pero puede ser destruido. Por ello es vital, indispensable, necesario, hermanos, y apremiante que compartamos la buena nueva. Que compartamos, hermanos, de Cristo, de su salvación, de su restauración, de su sanidad, de la comunión, la integridad y todos los beneficios y bendiciones que nuestro Dios tiene, hermanos. El Señor no quiere contagiar maldición y destrucción. No, hermano. Sí, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vida eterna, la dádiva, el don, el regalo inmerecido de nuestro Dios. Si nosotros lo recibimos y si nosotros lo compartimos en este mundo lleno de tinieblas para contrarrestar así el pecado y las tentaciones y lograr así, hermano, que nosotros y los nuestros cada día seamos más fuertes en la fe y los tropiezos, hermanos, se disipen. Y hermano, podamos nosotros compartir la luz de Jesús a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros entornos, bendiciendo así a los que nos rodean, mis amados hermanos. Observemos con ello, hermanos, la ruina religiosa por parte del pueblo de Dios, ruina religiosa, ruina ministerial por parte de los siervos de Dios. Pues en esta historia verídica, hermanos, estaban involucrados levitas, pueblo de Dios, tribus como la de Efraín, Judá y Benjamín, hermanos. Y hoy en día observamos lamentablemente mucha corrupción, mucha decadencia espiritual dentro del pueblo del Señor. Sin embargo, nosotros no podemos dejar que el pecado nos alcance, hermanos, que las maldiciones generacionales nos manipulen. Duele a veces, hermano, pero hay gente que no quiere cambiar ni dejar su pecado, apapacha el pecado, ama el pecado. Y es que está ahí, ¿verdad? El concepto, pues es que Dios ama al pecador, ¿verdad? Y hermano, ¿quién de aquí no peca? Pues nos sentimos pecadores, pero no tanto, dicen alguien, ¿verdad? Nos esforzamos, caminamos y aún así nos sentimos amados por el Señor. Pero hay niveles, hay grados, hermano. Y hay gente que cae en la apostasía, se convierte en un anticristo. Y duele cuando alguien de la iglesia o del cuerpo de Cristo vuelve atrás. No podemos permitir eso, hermanos. Por eso oramos, clamamos, aconsejamos. Pero nosotros, es como cuando alguien dice, me quisiera meter en la cabeza de la persona, ¿verdad? O del hijo, o y cambiarle. Pero no podemos. Y es que, hermanos, si no le hacen caso a Dios, a su palabra, a su Santo Espíritu, pues, ¿qué nos queda a nosotros? Y duele. Yo no digo que no duele, duele, dolerá. Pero a veces es necesario limpiar. Y fue lo que sucedió. Hermano, Benjamín se quedó sin mujeres. Y nadie de los pueblos quería darle mujeres. Sin mujeres iban a morir, no se iban a reproducir. Es como decir, ándenles por mañosos, ¿verdad? Pues no va a haber mujeres y que se termine de extinguir Benjamín. Pero bueno, hubo un acuerdo, claro, de parte del Señor, y cada año tenían que darles mujeres, ¿verdad? Pero quedaron con una reprimenda, esperando, ¿verdad?, que esa tribu fuera restaurada, salvada. Dios tuvo misericordia a final de cuentas, hermano, pero fue muy difícil, muy, muy difícil. Así que, hermano, nuestro Dios nos libre de caer en esos extremos. Nuestro Dios nos ayude a vivir cada día para nuestro Señor y Dios en consagración, haciendo su preciosa y perfecta voluntad. Nuestro Dios bendiga a nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, hermano. Nuestro Dios nos permita tener ese discernimiento para cuando el enemigo, hermanos, o el pecado se acerque a nuestras vidas, decirle no,
Huir, si es necesario, huye de la fornicación, dijo el apóstol Pablo. Huye, hermano, si es necesario huir, hermano, tener que guardarnos para el Señor, consagrarnos. Así que consagrémonos a nuestro Dios y Padre. Oremos, hermano, por nuestras generaciones. Oremos por nuestra congregación, hermano. Vamos a bendecirnos cada día más. Oremos por los siervos de Dios. Ore por mí, hermano. Sí, ore por mí. Mostremos esto. Hagamos que el nombre del Señor sea glorificado y no blasfemado. Somos responsables de darle la gloria al Señor, y para esto necesitamos querer cambiar nuestro entorno, que nuestro entorno sea aún más bendecido, hermanos. Pues si está bendecido mi entorno, la maldición no cabe. Así que, hermanos, rechacemos en el nombre de Jesús toda maldición, toda cadena o herencia maldita generacional, hermanos, toda tentación contra nuestra familia que atenta a la comunión íntima con nuestro Dios. Rechacémoslos, hermanos, rechacémoslo en el nombre de Jesús y recibamos de Dios solamente su bendición. Y cuando se venga la tentación a nuestra vida, reprendámosla en el nombre de Jesús. Clamemos, hermano, a la sangre de Cristo y mantengamos la convicción, la fe, y guardemos, hermano, a nuestra familia del mal que está acechando a toda esta descendencia, hermanos, a toda nuestra descendencia familiar, eclesial, sí, del movimiento, hermanos, porque la decadencia espiritual está a la orden del día. Yo le invito a que se ponga de pie, por favor, y bendiga su vida, bendiga a los suyos, bendiga a sus hijos, hermanos. Si ahorita sus hijos no están, hermano, luche por ellos en el nombre de Jesús. Hermanita hermosa, oramos por usted y sus hijos. Dios me la bendiga, hermanita. Le amamos. Dios me la bendiga, hermanita. Ore por la iglesia, hermanos. Ore por el movimiento. Oremos por las iglesias de nuestro entorno. Que haya levitas que amen al Señor. Que haya pastores que amemos al Señor de todo corazón. Y hermano, que el mal, el pecado y la decadencia espiritual no se estaciona en nuestro entorno, hermanos. Somos de Él, somos de Cristo. Amén. Vamos a orar a nuestro Dios, hermano. Y si gusta pasar, ya sabe, el altar siempre está abierto en esta hora. Padre Todopoderoso, recibe la gloria y la